Es la imagen en directo de la manifestación que a esta hora discurre por las calles de Valladolid. Agricultores y ganaderos convocados por las organizaciones agrarias reclaman ayudas urgentes para hacer frente a la sequía. La manifestación ha partido a las 12 de la delegación del Gobierno y llegará a la Consejería de Agricultura. A ambas administraciones, Gobierno Central y Junta de Castilla y León, quieren hacer llegar sus reivindicaciones. Hola, ¿qué tal? Enseguida escuchamos lo que pide el sector del campo, afectado, ya saben, por una fuerte sequía, una de las peores vividas en los últimos años. Enseguida estaremos ahí, en Valladolid, y también estaremos en Villar de Ciervos, en Zamora, cuando se cumple el primer aniversario del incendio que arrasó la Sierra de la Culebra. El fuego calcinó 30.000 hectáreas allí. Vamos a regresar a la zona un año después de aquella catástrofe para ver cómo está el monte y cómo están sus vecinos. Y los termómetros, lo habrán notado, ya han empezado a subir. Estamos viviendo un anticipo del verano que entra oficialmente la semana que viene, y eso se empieza a notar tímidamente aún en las piscinas. Muchas ya han empezado a abrir, así que nos vamos a acercar hasta una de ellas. Y en el tiempo del análisis, hoy vamos a hablar del sector del vino de Castilla y León. Crea riqueza, fija población y exporta la imagen de nuestra comunidad al mundo. Queremos saber cómo se han recuperado las ventas tras la pandemia, qué retos tienen ante sí. Charlaremos con los representantes de 3 denominaciones de origen de la comunidad, del presente y del futuro. Aquí comienza Está Pasando. Lo acaban de ver, agricultores y ganaderos ocupan a esta hora la calle. Una manifestación en Valladolid reclama ayudas para un sector muy afectado por la sequía, Eduardo. Sí, Pilar, aproximadamente desde hace media hora, desde mediodía, cientos de agricultores y ganaderos se están manifestando en Valladolid. Convocados por Asaja, UPA, COAG y UCCL, reclaman soluciones a la que dicen es la peor sequía de los últimos 40 años y que ya ha provocado pérdidas de 2.000 millones de euros. Van de la delegación del Gobierno a la Consejería de Agricultura. Estamos allí en directo. Teresa Gavilán, buenos días. ¿Dónde os pillamos a esta hora y qué están exigiendo? Buenos días, Eduardo. Ahora mismo nos encontramos por el centro de Valladolid, por el paseo de Isabel la Católica. Detrás de mí, la cabecera de esta manifestación que han convocado las organizaciones agrarias, todas unidos por el campo. Dicen por un campo que se encuentra en una situación agonizante. Está en la UBI, han dicho los representantes de las organizaciones agrarias. Aquí dicen los convocantes que habrá aproximadamente 2.000 personas que trabajan en el campo en Castilla y León, de todas las provincias de la comunidad. Dicen que el sector alcanza unas pérdidas de 2.000 millones de euros y que necesitan ayudas directas ya, de forma urgente. Han anunciado que la próxima semana, el martes, se va a convocar un Consejo Regional Agrario en el que no sabemos si estará el presidente Mañueco, tal y como había prometido el consejero de Agricultura. Es la ruina del sector, dicen, la peor campaña en 40 años. Pues es la imagen en directo de esa manifestación convocada hace unos días. La han mantenido. Teresa, se quejan de que no hay interlocución con la Junta de Castilla y León. ¿Sabemos si el consejero va a recibirlos o qué puede pasar en las próximas horas? ¿Estamos dentro? Bueno. Sí, Teresa, se quejan de que falta interlocución con la Consejería de Agricultura y Ganadería. No sé si está previsto que el consejero los atienda. Bastante ruidosa. No sé muy bien lo que me has preguntado. Puedo deciros que esa es la petición principal de las organizaciones agrarias, ayudas directas, porque las pérdidas son de 2.000 millones. Solo con 1.000 millones dicen que vengan de todas las administraciones, del Ministerio de Agricultura de Europa y de la Consejería, se podría paliar ligeramente esta situación. Bueno, pues como hay mucho jaleo, no vamos a preguntarte más. Nos quedamos con esa imagen en directo de esa manifestación ahora a las 12:34 desde las calles del centro de Valladolid. Pero para escuchar qué es lo que están reclamando, qué es lo que están exigiendo, vamos a escuchar a continuación a varios agricultores que están participando en esta convocatoria con los que hemos podido hablar al comienzo de esa manifestación. El año es un desastre total. En cereales, el 70% del cereal no tiene remedio.
En viñedo la lada y por algunas zonas el pedrisco lo ha hecho todo polvo. Con estas lluvias que ha llegado muy mal, muy tarde, ha sido agua fuerte y demás, lo está metiendo bajo la tierra, por así decirlo, el grano. Entonces algo cogeremos, pero tendremos que buscar el aspirador en las cosechadoras. No vamos a coger prácticamente nada de cosecha. Los forrajes no se han cogido lo que se debería de haber cogido, por lo tanto necesitamos que nos den ayudas, que alguien nos escuche a nivel de gobierno central, de comunidades autónomas, pero que nos escuchen porque al final nos van a hacer tener que cerrar las explotaciones. Eso es lo que piden, lo que reclaman los agricultores a pie de campo, también sus representantes, los líderes de las organizaciones profesionales agrarias convocantes de esta manifestación, que están reclamando esas ayudas y más interlocución con las diferentes administraciones. Nada en Europa hasta ahora, insuficientes y mal repartidas en España y en Castilla y León, la comunidad que siempre hemos sido ejemplo, el gobierno de esta región de estar al lado del sector agrícola. Hasta hoy no ha dicho esta boca es mía, por no ha declarado ni Castilla y León como estado de sequía. No ha puesto ninguna ayuda directa, no ha puesto financiación, no ha ayudado en el tema de los seguros, no hay casi interlocución. Bueno, pues es uno de los asuntos sin lugar a dudas de esta jornada. Y más cosas de este día. Tal día como hoy, 15 de junio, pero del año pasado, se desataba en la Sierra de la Culebra el peor incendio forestal que calcinó 30.000 hectáreas en la provincia de Zamora. Todo empezó con una tormenta eléctrica en plena hora de calor a casi 40 grados. 14 focos simultáneos que fueron el comienzo. Cristina Calvo, estamos en directo en Villar de Ciervos de un verano trágico en la provincia. Hola, buenos días. Sí, estamos en el centro forestal de Villar de Ciervos, en pleno corazón de la Sierra de la Culebra, donde, como bien decíais, hace exactamente un año comenzaba el que hasta ahora ha sido el segundo peor incendio de la historia de Castilla y León, solo superado por el que un mes después volvía a producirse en esta misma zona. En el primer incendio, en el del 15 de junio, todo se desataba a partir de una tormenta eléctrica, una tormenta seca, un rayo. Iniciaba poco antes de las 7 de la tarde ese tremendo incendio en una zona, bueno, pues realmente delicada medioambientalmente. La Sierra de la Culebra, una reserva de la biosfera, una reserva natural. 30.000 hectáreas de prácticamente monte ardieron. Daños importantísimos, ecológicos, económicos, sociales, muchos vecinos desalojados en esas circunstancias. Un año después estamos aquí, estamos con los sindicatos de APANCIL, Euskal y también CESIF, porque esta misma mañana, como lo estáis viendo, han protagonizado una manifestación, una concentración para decir, ESAU Escolar es uno de los representantes, para decirnos que un año después no hemos aprendido demasiado. ¿Cuál es la situación? Pues sí, Cristina, estamos en la zona cero de los incendios más importantes del año 2022 y seguimos exactamente igual que el año pasado, precisamente porque la Junta de Castilla y León, a pesar del cacareado diálogo social que ha firmado con algunas centrales sindicales la Junta de Castilla y León, lo que está haciendo es totalmente dejar desprotegida a esta tierra. Los medios son totalmente insuficientes, como el año pasado, por la mala gestión de sus contratos, porque no han tenido la celeridad que tienen. Todo el personal público, tanto torretas de vigilancia, camiones autobomba, mangueristas, no están operativos. Entran primero, les obligan a coger vacaciones para no poderlas coger luego cuando pegue el calor un día como hoy. No vamos a tener esos tiempos de respuesta que son fundamentales en los primeros inicios de los incendios. Y luego, por otro lado, vemos que la Junta de Castilla y León sigue privatizando servicios como las 5 famosas autobombas, más de 7,5 millones de euros que pensábamos que se iban a invertir en esta tierra, con gente de esta tierra y con medios de esta tierra, y que quedara la riqueza aquí, y resulta que la contratación de esas autobombas es un alquiler privado de autobombas. La investigación de los incendios se sigue contratando, curiosamente, durante muchos años seguidos a la misma empresa privada, una empresa privada que determina cuál es la causa o el causante del origen de los incendios. Nos parece que es lamentable que solo tenga que hacer una empresa privada cuando debería de ser, como en los años 90 se hacía, mediante brigadas de investigación de empleados públicos, agentes medioambientales, que garantizan una independencia en las investigaciones. Bueno, pues como veis, los sindicatos siguen protestando, lo están haciendo a lo largo de toda esta mañana. Nos lo contaban también unos instantes antes, esa falta todavía de personal, señalan, para los medios de extinción de incendios.
Eso los sindicatos, Cristina, seguimos ahí en directo porque ha pasado un año, es imposible olvidar la catástrofe en la zona, el paisaje lo recuerda constantemente. ¿Cómo es la vida ahora mismo y cómo están los vecinos 12 meses después? Pues mira, ahora que nos dices cómo está el paisaje, cuando veníamos hacia aquí, hacia Villar de Ciervos, atravesamos la Nacional 631, lo que es todo el corazón de la Sierra de la Culebra, y se ven fundamentalmente tres paisajes. Hay zonas que empiezan a recuperar esos brotes verdes, sobre todo las zonas bajas, los pastos empiezan a recuperar ese color. Hay otra zona, sobre todo si te internas un poquito en la Sierra de la Culebra, donde todavía se ven decenas, cientos de árboles completamente quemados y calcinados, y otra de las imágenes, tal vez la más singular, es la de esos camiones constantemente. Vemos camiones que están sacando la madera quemada de esos grandes incendios. Lo veíamos esta mañana y eso lo que provoca también son grandes zonas de estas montañas que hace exactamente un año eran completamente verdes, pues que están completamente desertizadas porque se está extrayendo toda esa madera quemada. En cuanto a los vecinos, bueno, pues os podéis imaginar, están llegando ayudas económicas, ayudas por parte de la Junta de Castilla y León y del Gobierno, pero aquí hay asociaciones que se han creado para decir que no son suficientes y que faltan muchas ayudas. Las sensaciones entre los vecinos siguen siendo pues muy duras. Dicen que recuerdan los sonidos y esos primeros instantes de aquel gran incendio y nos siguen contando, bueno, pues historias desoladoras, la verdad. Claro, es imposible pasar página ante una tragedia así, aunque ya haya pasado un año. Luego en el informativo nos daréis más información sobre esto. Gracias, Cristina, en directo desde el Centro Forestal de Villar de Ciervos, en Zamora. Una de las imágenes del día, la otra, la de esa manifestación de agricultores y ganaderos en Valladolid. Bueno, pues el Consejo de Gobierno de la Junta tiene previsto en principio aprobar hoy ayudas para los afectados por la sequía. Así lo anunció al menos aquí, en Castilla y León Televisión, el consejero el pasado martes. Como siempre, estamos allí en directo para escuchar la primera intervención del portavoz. Y el objetivo último, que es un parque tecnológico, es que se ubiquen empresas. Hoy tenemos, como les he dicho, en el Parque Tecnológico de León un total de 41 empresas instaladas y casi 2.000 puestos de trabajo. Ante esa tesitura podíamos haber dado por concluido todo el procedimiento o tener el reto de ampliarlo. Lo que hemos hecho es proceder a la ampliación y hoy se aprueba el decreto por el que se aprueba a su vez el Plan Regional de Ámbito Territorial. Son 53 hectáreas de terreno, 530.000 metros cuadrados de uso predominantemente industrial para actividades productivas y la inversión prevista es de 12 millones de euros para el desarrollo de este parque tecnológico en León, que tiene mucho que ver con los objetivos de nuestra comunidad. Primeros acuerdos de los que informa el portavoz de la Junta después del Consejo de Gobierno de este jueves. Pueden seguir en directo esta rueda de prensa en la página web de Castilla y León Televisión, ciltv.es, y los principales acuerdos en el informativo a partir de las 2:30. Hablamos del campo, de la sequía, del calor. Vamos a continuación, en el tiempo del análisis, analizar un sector muy importante en nuestra comunidad autónoma, Pilar, como es el del vino. Sí, Eduardo, es una de las actividades económicas más pujantes en Castilla y León. El sector del vino aporta algo más del 3% al Producto Interior Bruto de la comunidad y genera un valor añadido de más de 1.800 millones de euros. Hablamos de un sector con una gran experiencia en expansión, con proyección internacional, que tiene ante sí retos importantes. Seguir fortaleciendo su posición en los mercados es uno de ellos. Seguro que nuestros invitados nos van a hablar de eso y de otras metas por alcanzar. Les presento ya a Enrique Pascual, que es el presidente de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Muy buenas, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas, pues muy bienvenido al programa, bienvenido. Muchísimas gracias por habernos invitado. También está con nosotros sentado en esta mesa Felipe Nalda Álvarez, que es el presidente de la Denominación de Origen Toro. Felipe, gracias también a usted. Gracias a ti, Pilar. Bienvenido. Y por videoconferencia nos acompaña Carlos Sillera, que es el presidente de la Denominación de Origen Rueda. Muchísimas gracias también por hacernos un hueco en su agenda. Hola, muchas gracias por invitarme también a mí y un saludo a Enrique y a Felipe. Muy bien, bueno, pues ya tenemos a nuestros invitados. El sector del vino genera riqueza, empleo y además contribuye a fijar población en el medio rural. Eduardo, muéstranos las cifras que arroja este sector. Cifras y datos, Pilar, que nos sitúan, nos confirman como una de las comunidades más importantes en el tema del sector vitivinícola. Castilla y León es, de hecho, la segunda región de España con mayor superficie de viñedo. Por ejemplo, por detrás solo de Castilla-La Mancha. Tenemos más de 80.000 hectáreas, que es el 8,5% de la superficie de viñas de todo nuestro país. También somos la octava región con más hectáreas dedicadas al cultivo ecológico, el 12% del total. Aquí se producen más de 2 millones de hectolitros de vino, el 5,5%
95% de la producción de España. Vinos además de calidad, porque tenemos, como muchos saben, 9 denominaciones de origen, 4 vinos con indicación protegida y un vino con indicación geográfica protegida. Y los números, bueno, pues hay registrados, para que lo sepan, más de 80.000 viticultores, y la mayoría de las empresas del sector facturan menos de 2 millones de euros al año, es decir, son microempresas, son 8 de cada 10, el 83%. La viticultura en sí, la elaboración de vino, su comercialización, generan un valor añadido de 1.800 millones de euros, el 3% del PIB regional, y de esto viven 33.000 personas, algo menos de la mitad de forma directa. Nuestros vinos también se venden fuera de España, claro, en 2021 por valor de 217 millones de euros, pero es que en los últimos 5 años las ventas internacionales han aumentado un 40%. Suiza, Alemania y Estados Unidos son nuestros 3 mejores clientes. Y otros números que no tienen que ver tan directamente con la elaboración del vino. Antes de la pandemia, medio millón de personas visitaba cada año las bodegas y museos de vino de nuestra comunidad. Poco a poco vamos recuperándonos como segundo destino de enoturismo de España. Aquí esperan a los visitantes nada menos que 8 ciudades y 9 rutas del vino, y una ruta internacional entre Arribes del Duero y Portugal. Pues vamos a empezar por esto último. Le voy a preguntar a Enrique cómo se está recuperando el sector tras la pandemia, porque ahí en ese año, sobre todo en el 20, hubo una disminución de las ventas, lógicamente provocado pues, por la paralización del sector hostelero. ¿Cómo está ahora el sector vitivinícola de Castilla y León? Bueno, la recuperación ha sido una recuperación satisfactoria, ¿no? Porque realmente de la época que pasamos, el 20 fue un año nefasto, ¿no? para todos, y el sector se recuperó bastante bien. Cierto es que a lo mejor ahora mismo hay situaciones, yo creo que a lo mejor, quizá por las situaciones políticas o económicas o lo que tenga que ser, el sector igual está un poquito con incertidumbres, ¿no? Y a ver, pero bueno, tampoco sabemos muy bien por qué, y tampoco digamos que ha retrocedido, pero bueno, que sí que tenemos que estar pensando en cosas que a lo mejor puedan pasar, ¿no? Felipe, háganos también un diagnóstico. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se ha recuperado el sector y en qué punto se encuentra ahora mismo? Pues por hablar prácticamente lo que ha contado ahora Enrique, es una realidad. En el 21 salimos con mucha fuerza de la pandemia. Ciertas regiones, incluso en plena pandemia, no tuvimos una, digamos, que afectase, sobre todo en el tema de exportaciones, pues fue bastante ambiguo, pero la verdad que no hubo un bajón así muy marcado, ¿no? Ahora, hoy en día, estamos asistiendo a una recuperación, como he dicho, del 2020 a 2021 hasta enero, febrero de este año, pero vamos viendo como en este último trimestre y este trimestre consecutivo, pues vamos viendo cómo van bajando las ventas. O sea, sí crecemos en valor a la hora de, sobre todo en las exportaciones, que hemos crecido casi un 13%, pero en volumen estamos bajo ya, incluso rozando el 3%. Felipe, ¿y a qué lo atribuye usted? Pues si vamos a lo de siempre, política. Pues política, guerra, aranceles, incertidumbre, sobre todo económica, que yo creo que es por donde va todo. Carlos, ¿coincide con el diagnóstico que acaban de hacer Enrique y Felipe? Bueno, somos al final una denominación un poquito distinta a Ribera y a Toro, porque nosotros fundamentalmente vendemos vinos blancos y muchos de nuestro vino también se vende en alimentación, y en la pandemia es cierto que se cayeron mucho las ventas, pero la alimentación sostuvo bastante el potencial económico y vitivinícola de Rueda. Y ahora mismo también somos un poco raros porque actualmente estamos creciendo, digamos, con récord de ventas durante 2 años consecutivos, y ahora mismo estamos en interanual creciendo casi un 14%, lo cual nos sitúa por encima de cualquier denominación de origen de España. Entonces, bueno, la recuperación en nosotros es distinta. Es cierto que los vinos blancos se consumen de forma distinta también en muchas ocasiones, y entonces yo creo que eso nos ayuda a tener este crecimiento tan importante y, por supuesto, con los nuevos retos que tenemos en marcha. Les voy a dar un dato. Las exportaciones autonómicas de vino en 2022 alcanzaron los 236 millones de euros, es decir, un 9% más que el año anterior y un 30% más que 5 años atrás. ¿Ese es el camino para seguir creciendo, el de la exportación?
Bueno, sin ninguna duda, ¿no? Es decir, al final la exportación, por ejemplo, Ribera del Duero tiene muchísimo por hacer, ¿no? De momento es una denominación de origen en España muy bien recibida, ¿no? Llevamos mucho tiempo que nos han recibido muy bien. En exportación, lógicamente, a cuenta de eso, tampoco ha habido demasiado esfuerzo, ¿no? Ahora ya se está haciendo un esfuerzo mayor. Las empresas también están cogiendo como músculo financiero para poder salir a vender, porque tampoco el salir a vender es fácil. Entonces se va cogiendo poco a poco esa estructura, esa potencia, ¿no? Ese músculo, esa fuerza para salir, y se está repercutiendo en ventas y sobre todo en volumen y también, lógicamente, en valor, que es muy importante, ¿no? Y es cierto que en el caso nuestro, donde nos asentamos, donde abrimos camino, la verdad que luego sí que están contentos con nosotros de momento, lo cual es de agradecer. Felipe, ¿hay mucha competencia en el mercado internacional? Mucha. Mucha. Hay demasiada. ¿Y cómo se lucha desde una denominación de origen? ¿Cómo sale uno al mercado y tiene que batirse el cobre, ¿no? Con el resto de comunidades autónomas de España y con el resto de países, claro? Sí, si vamos un poco a lo que es hablar del vino español, en principio, pues somos creo que el tercer productor a nivel mundial, pues el vino español, pues hombre, tiene tirón en lo que es la venta. Hay que tener en cuenta que ahora figuras de calidad, pues superamos las 80 figuras de calidad en España. El mercado nacional tiene pues sus cotas de mercado. Hay en este caso, pues mis compañeros, en este caso Ribera del Duero, Rueda, pues pueden tener más inserción en este mercado. A nosotros igual siempre nos ha costado un poquito más, por volumen y por también conocimiento del propio vino. Entonces nuestra apuesta hace ya muchísimos años fue salir, hacer la maleta y salir fuera. Entonces, Toro ahora mismo, un año más, sigue comportándose, digamos, en el mix de sus ventas con el que mayor exportación tiene en el conjunto de todo lo que es Castilla y León. Andamos siempre rondando entre el 38% y el 42% de nuestras ventas netas irían a países, tanto terceros como a nivel europeo. Carlos, ¿cómo se posiciona una denominación de origen y consigue alcanzar una posición fuerte en el mercado internacional con esta competencia feroz de la que estamos hablando? Sí, hombre, yo creo que la clave fundamental está en que nuestros vinos, los tres que estamos aquí, pero en general todo Castilla y León, tenemos un gran abanico de posibilidades y la calidad de los vinos son nuestro arma más importante para poder salir a competir. Porque si quieres ir a competir en precio, puedes encontrarte con otras zonas que tienen una capacidad mayor de bajar costes y de asegurar unos precios de venta menores. Entonces, nuestro reto es siempre crecer con calidad, crecer con un intento de mejora de precio medio de mercado, porque eso al final repercute en toda la cadena de alimentación. Entonces, el reto está ahí, el reto está en crecer en exportación. Nosotros poquito a poco estamos incrementando las ventas en varias zonas, en Holanda, en Alemania, en Estados Unidos también, México. Bueno, hay distintos países donde se está potenciando la venta internacional y sobre todo eso, apostando siempre por la calidad de los vinos y por unos precios que aseguren al final en el mercado la cadena de valor. Carlos está apuntando a la calidad. Enrique, Felipe, ¿cuál es lo que más se valora de los vinos de sus respectivas denominaciones de origen? Cuando salen nuestros vinos a otros países, ¿qué es lo que se valora? Hombre, yo creo, como bien ha dicho Carlos, yo creo que hablar de Castilla y León también en general, pues yo creo que apenas somos todos ¿no? Somos parte de ese todo, ¿no? Y efectivamente Castilla y León, Ribera por supuesto lo tiene claro, la calidad es la que realmente nos pone en valor, ¿no? Fuera de España, ¿no? Fuera de España y en España también. Al final, como bien ha dicho Carlos, hay otras zonas de producción en España que por mala suerte creo trabajan mucho volumen y las calidades son diferentes, y eso también es una lastra que tenemos, ¿verdad, Felipe? En el caso de
a la hora de salir a vender fuera, pues que la imagen de España a lo mejor no es la mejor que debiera ser hablando de vino, cuando realmente hay buenos vinos, ¿no? Y bueno, yo creo que Castilla-León, yo creo que podemos estar orgullosos de que realmente las cosas se hacen bien, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no tiene España esa imagen que por lo menos desde aquí sí que nos parece que la imagen del sector del vino está muy consolidada y tiene una fama estupenda? ¿Por qué, Enrique, nos dices que no tiene esa imagen fuera de aquí? Yo soy de los que opino que si el vino español se metiera todo junto, ¿sí? La media de calidad que sacaría sería una media por encima de cualquier país del mundo, sí. ¿no? Y a lo mejor puedo estar equivocado, pero soy convencido de ello, ¿no? Pero al mismo tiempo también entiendo que hay unas formas de vender volúmenes de una manera poco adecuada que lógicamente arrastran al resto a que la imagen no sea la más adecuada. O sea, son las prácticas comerciales, podríamos decir, comerciales, ¿no? En muchos casos, sí. Felipe. Sí, son zonas productivas a lo que nos estamos refiriendo, que un poco para ser competitivos en los mercados hay que tener en cuenta que hay muchos mercados internacionales que la producción, pues en intensificación de cultivos, pues nos multiplica por, vamos a ver, yo poniendo en valor la zona de Castilla y León, pues prácticamente aquí los rendimientos son muy bajos. Yo puedo hablar, por ejemplo, de la denominación de origen Toro, que con 5.300 hectáreas, pues apenas recogemos 23 millones de kilos, ¿no? Entonces, todo eso hace que tengamos producciones muy bajas y no compitamos con otras zonas del panorama o del marco nacional que serían totalmente productivas, elaborarían vinos a precios o a justiprecios para poder luego competir, sobre todo en vinos a granel, de cara al mercado exterior. Y en muchos casos, encima, para más INRI, estos vinos están comercializados por otros que saben comercializar mejor que nosotros. Y ya no digo nombres ni países, pero bueno, es un poco lo que yo creo que tenemos que seguir, los que seguimos la línea de producir con calidad y ser competitivos en lo que somos, sin llegar a soñar en grandes producciones, sino en aumentar y mantener una calidad y buscar nuevos mercados y en los que estamos crecer. Estamos viendo diferentes retos. Uno, seguir creciendo en imagen, en ventas. ¿Qué otros retos, Carlos, tiene el sector del vino aquí en Castilla y León? Yo no sé. No podemos escucharle. Vamos a intentar recuperar el sonido, Carlos. ¿Sí? Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, Carlos, sí. ¿Qué otros retos? Estoy casi sin cobertura y a lo mejor se corta a veces, ¿vale? Bueno, quería decir que hay un retos fundamentales, porque a nivel, seguro que sale también en la tertulia, a nivel político, a nivel global nuestro, tenemos unos retos muy importantes que nos vienen de países europeos. Sobre todo ahora mismo tenemos una ley encima de la mesa de Irlanda que considera el vino como un producto cancerígeno, no al vino en general, sino a todo el alcohol. Carlos, te estás refiriendo al etiquetado, ¿no? A ese nuevo etiquetado, ¿no? Para que los espectadores sepan un poco de qué va. Claro. Sí, es un etiquetado que está impulsando Irlanda también para el resto de Europa, que a nosotros nos puede afectar muy negativamente porque nos puede poner a la altura de tabaco y otros productos que producen cáncer demostrados. Nosotros tenemos varios estudios hechos donde demostramos que el producto saludable, con un consumo saludable y moderado, tiene unas características muy buenas para el organismo. Pero te enfrentas a retos muy importantes, en este caso, con otros países donde piensan o defienden otras posturas, y nosotros tenemos que tener en cuenta que que nuestros políticos nos tienen que ayudar en este sentido. Y bueno, a veces nos hemos encontrado con que algún político incluso de nuestra tierra, de Castilla y León, pues defiende la postura que aporta Irlanda, con lo cual nos parece una aberración. Y bueno, tenemos que poner nosotros el énfasis en ese sentido para evitar que se propague esa idea. Les voy a pasar la pregunta a Enrique y a Felipe. Enrique, Felipe, ¿están preocupados por esas nuevas normas que exigen pues otras circunstancias y otras descripciones en el etiquetado? ¿Les puede afectar a las ventas? Sin lugar a dudas. Al final, lógicamente, son imágenes negativas de un sector que tiene casi todo positivo, prácticamente es todo positivo, y son imágenes negativas. Y lo más doloroso de todo esto, como bien apuntaba Carlos,
es que políticos nuestros, eurodiputados españoles, que están ahí, pues, bueno, cumpliendo su trabajo, pero en este caso yo creo que lo cumplen mal, ¿no? Sí, porque están apoyando normas de etiquetado que nos perjudican seriamente a los intereses, en este caso de España, vamos a ver, ya no solamente nuestros, ¿no?, sino de España. Pues no nos olvidemos, España es la primera superficie del mundo de viñedo, o sea, es el país que más superficie de viñedo tiene. Y esos son los diputados españoles, que bueno, que debe ser un sueldo módico de 250.000 al año o así, pues con todo eso apoyan esas normas que vienen de países nórdicos en muchos casos, que ellos no se ventilan nada y que lógicamente nosotros sí nos puede perjudicar muchísimo. Puede ser, yo creo que si ese camino sigue, pues igual puede ser, con el paso del tiempo no sabemos valorar las consecuencias, pero puede ser letal, ¿no? Felipe, además equiparar, ¿no?, el vino con el tabaco, eso os perjudica y además que no tiene una base de realidad. No, porque ya hay una base científica y estudios que muchos de los componentes de todos los vinos, sean blancos, sean tintos, componentes como resveratrol, cosas de estas, están archiconocidos de que son buenos con un consumo moderado, que siempre nosotros es lo que también ponemos en todas nuestras normativas de etiquetado. Pero aquí lo más curioso y lo que más miedo da es que siendo un país europeo haya tomado esta decisión de no incurrir cuando pongamos lo de los ingredientes en QR. Esta gente ya quiere que todos los ingredientes y coadyuvantes que aparezcan en el etiquetado aparezcan en la etiqueta real. Y luego encima pues con el INRI de que esto puede provocar cáncer, ¿no?, como una cajetilla de tabaco. Pero una vez que ha dado ya un país europeo ese paso, ya veremos los siguientes. Y otra cosa, luego somos tan tontos aquí en Europa, por así decirlo, en este mercado europeo, que luego cuando entren vinos de otras zonas, pues el famoso Mercosur, o entren de productores de otras zonas del mundo, a ver si son tan exigentes o exigibles las normativas de etiquetado como... Sí, que no se le exige a los de fuera lo que se está exigiendo aquí a los que están dentro de la Unión Europea. Hay unos objetivos marcados de desarrollo sostenible que nos afectan a todos, a los ciudadanos, a las empresas. Ese objetivo de sostenibilidad, ¿cómo se va a aplicar al sector o cómo lo están aplicando ya, Carlos? Bueno, es una buena reflexión. Yo creo que el sector del vino en general y Castilla y León en particular apuesta mucho por la sostenibilidad. De hecho, los viñedos son uno de los productos de campo con mayor capacidad de sostenibilidad, menor consumo de agua que tienen que otros productos de regadío. En muchos casos están en zonas de secano. Y luego las empresas, las bodegas, también están apostando mucho por ese reto de la sostenibilidad. En muchos casos ya hay instalados sistemas fotovoltaicos en cubiertas o en plantas cercanas para ayudar a reducir el consumo energético. Se están reduciendo los pesos de las botellas en muchos casos para ayudar también a reducir también el consumo de CO2. Bueno, es unos cuantos pasos que se están dando en este sentido, que nuestro sector es uno de los pioneros de la agricultura y tenemos que seguir siendo el motor para que seguir siéndolo y conseguir reducir esa huella de carbono que en muchos casos perjudica seriamente. Claro, todo esto de la sostenibilidad está muy relacionado con el cambio climático. Enrique, Felipe, ¿están preocupados en el sector vitivinícola por los efectos que puede tener el cambio climático en este sector y en las vides? Pues hombre, en principio, a ver, yo creo que nos estamos defendiendo, ¿no? Yo creo que al final, en principio, nos estamos defendiendo bastante bien el sector nuestro cara al cambio climático, pero lógicamente hay una incertidumbre que si realmente, bueno, el ciclo, vamos a decir, que luego se convierte en un cambio definitivo y se agrava, pues hombre, las consecuencias son imprevisibles y pueden dar lugar a circunstancias diferentes de las que estamos viviendo. Y en algunos casos pueden ser positivas, pero en muchos casos pueden ser lo contrario, ¿no? Negativas, ¿no? Entonces ahí estamos, como decía Carlos, la sostenibilidad de nuestro sector, ¿no? Que realmente ya no solamente que en Castilla y León prácticamente es ecológico, porque nuestro clima ayuda mucho a que realmente se pueda llevar con muy poquitos, ¿no?, tratamientos
fitosanitarios en la agua delante, sino también, hombre, es una planta que absorbe muchísimo CO2 del ambiente, es decir, que es que tampoco, eso es algo que la gente yo creo que no valora, pero a mí me parece muy importante, ¿no? Felipe. Aunque bien está dicho que es una zona que no necesitamos mucho, digamos, el recurrir a tratamientos fitosanitarios, sí que hay que, de verdad, que a nivel un poco europeo, con tanto comisario técnico, cambios políticos, pues cada día también vemos cómo nos están limitando ya ciertos tratamientos que al final pueden incluso ser básicos para la subsistencia del viñedo. En nuestro caso, por ejemplo, es muy llamativo el caso de ya había tratamientos que antiguamente yo no digo que no podrían ser peligrosos o nocivos a largo plazo para el consumo humano, pero no, tampoco había de la comunidad médica, nunca ha habido ningún estudio que así lo avalase, pero nos vemos limitados a... Vuelvo a lo mismo, en el resto de países del mundo no hay ningún problema a la hora de utilizar o recurrir a ciertos productos para tratar enfermedades y aquí nos limitan cada día más. Hay muchas enfermedades, por ejemplo, la yesca y utipa, que por ejemplo en nuestra zona, pues que casi todos a pie franco son viñedos con muchos años y con una larga tradición, pues están sufriendo este ataque y desde las autoridades, por así decirlo, agrícolas, nadie ha tomado ni se están haciendo estudios en serio para erradicar estos problemas. Entonces yo en ese aspecto sí que somos muy ecológicos, pero que tampoco nos aprieten tanto hasta el punto de que pueda haberse afectado nuestra producción y la calidad de nuestros vinos al limitarlo tanto. Me imagino que también, claro, todo ese futuro pasa por la innovación. Carlos, ¿cuáles son las demandas de los consumidores ahora mismo, del consumidor de vino? ¿Qué es lo que está demandando el mercado? Buena calidad a buen precio, generalmente. El consumidor, bueno, yo creo que tenemos un abanico muy importante de tipos de vino, de tipos de calidad, de tipos de precio también. Entonces, lo que el consumidor yo creo que le interesa es que las marcas, las bodegas pongan en el mercado calidad alta a precios razonables, que suele ser lo habitual. Y luego cosas excepcionales, que también lo hay, que nos den también una marca de mucho más valor y mucha más presencia internacional. Entonces yo creo que a nivel de innovación se hacen mucho más temas, más que en elaboración de vino, se hace más en procesos, en sistemas de etiquetado o en sistemas de viñedo también, en procesos de viñedo. Entonces, bueno, más que en el producto final, que es el que al final el consumidor cuando coge la botella de vino de un lineal o pide en una barra o en un restaurante, se encuentra con que la marca que él ha pedido tiene siempre la calidad que él pensaba que iba a tener. Veíamos al inicio del programa las protestas de los agricultores y de los ganaderos por las calles de Valladolid. Ellos reclaman ayudas al campo por esa sequía que están sufriendo, una de las peores de los últimos años. ¿Cómo está afectando la falta de agua a las vides de Castilla y León, Enrique? Hombre, yo creo que de momento las vides, en cuanto a la sequía se refiere, quizás van a pasar una época un poquito delicada. ¿Sí? Están sufriendo la sequía del año anterior, porque la viña siempre lleva un ritmo diferente a los otros cultivos, y es cierto que estaban sufriendo mucho la sequía del año anterior, ¿no? En invierno, bueno, pues aunque no fue un año demasiado lluvioso, pero llovió, ahí se mantuvo. Ha pasado una época un poco crítica. Las lluvias estas, si realmente luego va respondiendo, pueden tener capacidad de recuperación en el caso del viñedo. No estamos hablando en el caso de otros cultivos que lógicamente han sido ya afectados muy directamente hasta el extremo que en muchos casos se hayan perdido. ¿Y cómo esperan que sea la campaña de este año? Se lo voy a preguntar a los tres. Es todavía muy pronto para anticiparnos. Profecías un poco complicado, ¿no? Es muy pronto, es muy temprano para aventurar lo que pueda pasar. ¿Es pronto, Felipe? Sí, es muy pronto. Aquí ha habido una causística, que es la que decía antes Enrique, pues esta entrevista la tenemos en abril, a finales de abril, pues estaríamos, yo creo que los tres que estamos hoy aquí, pues bastante, diríamos que muy preocupados por lo que le podía pasar al viñedo, que ya venía, como ha dicho Enrique, venía de un año muy seco, con 5 olas de calor, extremadamente seco. La pluviometría en nuestra zona pues prácticamente no superó los 112 litros por metro cuadrado. Prácticamente creo que llueve más en Almería, por así decirlo. Pero
Se ha cumplido un poco el dicho, el refrán de que cuando marzo maya, mayo marcea, y en este caso, si tomamos los datos de octubre, teniendo en cuenta el año vitícola prácticamente de lo que es desde la brotación, la floración al cuajado, que estamos en ese estadio ahora, en el viñedo, hemos triplicado las lluvias del año pasado, gracias a todas las lluvias caídas en mayo y estos primeros 15 días del mes de junio. Entonces, ahora se ve una brotación muy buena, hay una muestra grande en el viñedo. Eso sí, hay algo de corrido, o sea, lo que hablamos un poco que es el millerandás, ¿no? Que ya hay diferencias un poquito también dependiendo de las zonas o municipios, hay un poquito de la diferencia entre lo que es el cuajado, lo que ha sido la floración y el cuajado, ha habido un poquito diversidad, ¿no? de más tempranos y más tardíos. Pero por regla general no hay enfermedades, hay una sanidad de momento excepcional, de momento digo porque los años que llueve tanto en esta época y con el ascenso de temperaturas que vamos a tener estos días, el mildiu y el oidio, aunque ya el mildiu haga menos daño, el oidio y luego posteriormente la botritis pues podría florecer. Pues habrá que esperar, por tanto, a agosto-septiembre, y les vuelvo a citar otra vez aquí en el programa, y entonces ya me podrán dar un diagnóstico más certero. Pues hasta aquí hemos llegado, no tenemos tiempo para más. Carlos, muchísimas gracias por haber intervenido en nuestro programa. Bueno, que sigan ustedes también, Enrique y Felipe, trabajando desde sus denominaciones de origen por exportar esos vinos de calidad de Castilla y León, y lo dicho, seguimos hablando del sector, de sus preocupaciones y de sus retos cuando quieran. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros y bueno, hasta la próxima. Y un abrazo a Carlos Higuera, que está en otro lado. Un abrazo desde aquí. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora. Seguimos en Está Pasando y les contamos que ya ha llegado a Ávila el acelerador lineal, que ustedes se preguntarán qué es eso. Bueno, pues es la tecnología que va a permitir que los pacientes de Ávila con cáncer no tengan que desplazarse a otra provincia para recibir tratamiento. Eduardo. Claro, Pilar, eso quiere decir que el Hospital de Ávila está más cerquita de poner en marcha por fin la unidad de radioterapia para el tratamiento del cáncer y convierte a esa provincia, la de Ávila, en la primera de Castilla y León con una unidad satélite. Ayer llegó de Estados Unidos este acelerador lineal y esta mañana, como ven ahí, lo están desembalando para empezar su instalación en esta unidad satélite de radioterapia del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Esto no quiere decir que vaya a funcionar ya. Antes tiene que someterse a varias pruebas y a la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear. Podría estar operativo en el último trimestre de este año 2023. Entonces, evitará que muchos pacientes tengan que desplazarse hasta Salamanca para recibir las sesiones de radioterapia. Pues buenas noticias para la sanidad y para los pacientes de cáncer. Cambio de asunto, este es uno de los momentos del verano más esperados por muchos, la apertura de las piscinas. Es verdad que hasta ahora el tiempo no ha acompañado demasiado para darse el primer chapuzón, pero desde hoy las temperaturas empiezan a subir y a rondar ya los 30 grados, así que igual no hay mucha gente, pero Inmaculada Mansilla, buenas tardes, las piscinas ya están esperándonos. Parece que el calor se ha hecho esperar y ha llegado justo cuando se abren las piscinas aquí en Valladolid. El 14 de junio se han abierto, estarán abiertas hasta el 3 de septiembre, con horario ininterrumpido hasta las 9 de la noche. Y parece que va a hacer falta, porque dice la Agencia Estatal de Meteorología que venimos ya de la primavera más cálida de la historia y que el verano que nos espera tiene pinta también de ser muy cálido. Por eso piscinas como estas se van a llenar. Estamos en de Juan de Austria, aquí en Valladolid hay otras 3 piscinas más al aire libre, aparte de varias climatizadas. Y como decíamos, piscinas que se van a llenar a lo largo de los días, probablemente cada vez con más gente conforme esas temperaturas vayan subiendo. Pero es que ya desde el primer día hemos encontrado gente como María. María es una joven que ha terminado los exámenes y ha aprovechado nada más, han abierto la piscina para venirse. María, ¿te ha faltado tiempo para venir? Ya. Pues sí, aquí estamos. Bueno, ¿sueles venir a esta piscina desde aquí, de Valladolid? Sí, todos los veranos vengo, con mis amigas y tal.
¿Y qué es lo que más te gusta de esta piscina? Pues no sé, hoy es que hay poca gente porque recién se ha abierto, pero el ambiente y todo, que la piscina se está muy cómoda, pues súper bien. Tiene mucho espacio verde, que eso se agradece. Sí, la verdad es que se está muy cómoda y se puede elegir, la verdad, entonces bien. Estás a la sombra, María, pero vas a tener que ponerte un poquito al sol, a lo mejor para no quemarte. No, cuidado, porque yo me quemo muy fácil, entonces menos mal que no hay mucho sol hoy. Protección, siempre protección solar, por favor. Cuenta, en mi caso 100. María, te iba a preguntar, ¿vienes normalmente? ¿Has venido más años? ¿Vienes...? Sí, o sea, vengo todos los años, tengo bono también y esta es la primera vez que vengo porque recién se ha abierto, pero vengo, repito, todos los años. Por cierto, el bono ha subido un poquito, ¿verdad? Sí, un poquito, ha subido, sí. ¿Cuánto pagas? No lo sé, es que como tenía viaje del año pasado, pues he ido ahí, pero tendré que renovarlo seguramente, entonces... Bueno, María, pues te dejamos que descanses aquí, a la sombrita, pero que descanses. Y nosotros pues terminamos aquí, pero muy pendientes de ese aforo que va a venir cada vez más gente, cada vez más Marías en esta piscina de Valladolid y en el resto que van a estar abiertas. Así que, bañador y al agua patos. María es de las primeras que nos ha perdido la apertura. Gracias, Inmaculada, pero a medida que suban las temperaturas, esa piscina se va a llenar enseguida. Y aunque apetezca darse un buen baño, ahora que están subiendo las temperaturas, vamos a refugiarnos de momento del calor entre libros en el interior del Castillo Templario de Ponferrada. Unos libros que nos acercan a la figura del rey Alfonso X el Sabio. Una exposición muestra 30 ejemplares que, además de ser testimonio de la época, Silvia Nogueiro, buenas tardes, son auténticas joyas. Bienvenidos al Castillo de Ponferrada, donde nos espera un personaje fascinante, aunque políticamente fue un desastre. Estamos hablando de una persona muy sabia, muy culta, y eso ya nos sirve de pista. Vamos a conocer mejor al rey Alfonso X el Sabio, y lo vamos a hacer gracias a esta exposición que se inaugura y que podemos contemplar en este Castillo Templario hasta el próximo mes de noviembre. Los libros del rey Sabio. Aquí nos espera una persona que conoce mucho al rey, que también es un apasionado de los libros. Antonio Valle, bienvenido. ¿Qué hace grande esta exposición, sobre todo, y qué hizo grande al rey Alfonso X el Sabio? Bueno, el título de sabio se lo mereció realmente, ¿no? Realmente él en su escritorio patrocinó un montón de libros que incluso superan en contenido y en estructura, superan todos los libros que se hacían en su época en el resto de Europa. Dentro de los libros que se exponen aquí son una treintena, pero a mí me gustaría destacar 3 o 4, por ejemplo, el célebre Lapidario de Alfonso X el Sabio. Un lapidario es un libro que analiza las propiedades curativas de los minerales y las piedras. Además, el lapidario alfonsí tiene una característica muy especial, y es que es un lapidario casi mágico, puesto que los lapidarios árabes hasta esta época más o menos eran mineralógicos, en el sentido de que analizaban la dureza, las propiedades, las zonas en las que se hallaban las piedras. Sin embargo, Alfonso X el Sabio en su lapidario vincula las propiedades curativas de las piedras a los astros, incluso llegando a afirmar que las propiedades de una piedra varían en función de la situación que los astros tengan en el universo. Libros de ciencia que nos invitan a pensar en el futuro, que invitaban a pensar en el futuro y que nos conectan también con otro ejemplar que podemos destacar, ¿no?, en esta exposición. Destacar este libro. Mucha gente en Ponferrada habla de los facsímiles y poca gente habla de los libros impresos. Este es un ejemplar impreso en el año 1545 en París por Pascasius Jamelius. Es el libro más importante que jamás se ha hecho, es la primera edición de las tablas alfonsinas, las tablas de astronomía, que son las tablas que, superando un poco a la cosmografía de Ptolomeo, son las tablas que realmente sirven como para realizar las tablas de navegación de todos los navegantes del siglo XVI, XVII, incluso del XVIII. La verdad es que es una exposición maravillosa que podemos contemplar en este castillo hasta el próximo 30 de noviembre, Antonio, y que nos sirve también para conocer a lo que fue un rey fascinante. Aquí tenemos también uno de los juegos de ajedrez, cómo eran en aquella época. Estos juegos nos ayudan a entender, en fin, ese desarrollo que también promovió a través del juego. Y ahora nos estamos moviendo ya para despedir esta conexión, para conocer exactamente algo que llama mucho la atención, como son estos anafiles. Añafiles, sí. Sí, bueno, el libro más célebre y más conocido de Alfonso X el Sabio es el célebre
las cantigas de Santa María. En realidad se conservan 4 códices de las cantigas en el mundo. Aquí nosotros exponemos el llamado Códice Rico, que está en el Escorial, pero un códice muy importante y probablemente el que contiene más cantigas es el llamado Códice de los Músicos, que se conserva también en el Escorial. Y aquí tenemos unas imágenes de músicos de ese códice, acompañadas por 2 añafiles. Esa imagen de los añafiles de la cantiga 320 del Códice de los Músicos es la más conocida y aparece repetida en montones de libros y de enciclopedias sobre estos temas. Bueno, y eran muy usados también, como leemos aquí en Castilla y León, así que si os parece nos quedamos en este castillo templario, invitando a todos los espectadores a que conozcan un poco mejor al rey Alfonso X el Sabio en esta exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo mes de noviembre. Gracias, Silvia. Solo por entrar en el interior del castillo merece la pena, y descubrir esas piezas. Eso es, la de cosas que aprendemos en este programa. No se quejarán ustedes. Bueno, hemos llegado hasta el final del programa, pero mañana a las 12:30, como todos los días, aquí estamos. Os esperamos. Hasta mañana. Disfruten. Adiós. Gracias.